el escándalo que se ha generado en Canadá con respecto a que ellos decidieron en su propio parlamento presentar a un veterano de guerra ucraniano que había luchado contra Rusia, que la realidad era que precisamente era un veterano nazi, en este caso sigue generando una discusión y una tensión inesperada. Y es que obviamente Rusia, ni corta ni perezosa, solicitó la extradición de este veterano ucraniano para poder ser juzgado por los crímenes de la Segunda Guerra Mundial. ¿A que no se imaginan cuál ha sido la respuesta de Canadá? Evidentemente, incluso Bielorrusia ha respondido. ¿Qué es lo que ha exactamente sucedido? Vamos a comentarlo. Tanto España como Irlanda acaban de solicitar de manera conjunta la revisión de la Comisión Europea para que vea urgentemente si Israel está cumpliendo con sus obligaciones de respetar los derechos humanos en la Franja de Gaza. Esto ha informado el propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. El mismo ha comentado que ante la crítica situación que se vive en Rafah, Irlanda y España acaban de solicitar a la Comisión Europea que revise urgentemente si Israel está cumpliendo con sus obligaciones de respetar los derechos humanos en Gaza. Esto ha comentado Pedro Sánchez en sus redes sociales. Sánchez ha subrayado que el compromiso de la Unión Europea con los derechos humanos y la dignidad no puede tener ningún tipo de excepciones. Claro, está siendo bastante frontal con básicamente la administración de Benjamín Netanyahu, y con la antesala de lo que les he comentado, evidentemente este mensaje no es solamente para Israel, sino para la propia Comisión Europea. Lo que también ha comentado el propio presidente español es que recuerdan con horror lo que sucedió el 7 de octubre y piden la liberación de todos los rehenes y un alto al fuego inmediato que pueda facilitar el acceso de los suministros humanitarios que se necesitan con urgencia. Es decir, obviamente, y como si se tratase de una obligación, porque ahora si no lo haces Israel termina repudiándote, tienen que salir al frente a decir que sí, tienen que revisar lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, pero también se acuerdan vivamente de lo que sucedió con Hamás, que evidentemente todo el mundo ha criticado, y también algunos han ido un poco más allá y hasta han participado de manera directa en el apoyo a Israel. Pero no se puede creer que cada vez que tengan que hablar al respecto, tienen que hablar de lo que sucedió también el 7 de octubre, por si acaso, ¿no? Porque de repente Israel no va a estar de acuerdo con lo que suceda. En este escenario tan complicado, debemos comentar también que la propia Corte Penal Internacional de la Organización de las Naciones Unidas le dijo a Israel que, oye, deben tomar medidas para garantizar que no se genere precisamente a lo que se les está demandando, un genocidio. Todavía no hay un resultado real de este proceso judicial, pero dadas las pruebas y lo que se vio en el propio proceso judicial, se llegó a la conclusión de que se tenían que tomar medidas para prevenir que esto siga pasando. De momento, entonces, tampoco la Organización de las Naciones Unidas ha dicho o ha comentado con respecto a si se está cumpliendo o no. De hecho, existe una evidente tensión entre la ONU con Israel, y en este caso, el 17 de febrero, recordamos que el Ministerio de Salud del enclave palestino había comunicado que al menos 67 palestinos terminaron perdiendo la vida por los ataques aéreos de Israel contra la ciudad de Rafah. Es decir, que a diferencia de lo que sucedió en la Franja de Gaza, ni siquiera están evacuando a los civiles, a pesar de lo que dijo Netanyahu hace exactamente 2 días. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia ha cuestionado fuertemente el rechazo que ha tenido Canadá de extraditar al veterano ucraniano Yaroslav Hunka a Rusia para ser juzgado por los crímenes durante la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, esta también es una estrategia rusa, poniendo sobre la comunidad internacional y ejemplificando que lo que dijo en su momento la propia administración canadiense, que ellos no sabían, que estaban muy dolidos y que iban a tomar medidas para poder resarcir este escenario, y que ellos se desligan completamente de lo que sucedió en aquel momento, no es tan cierto, o al menos no se le puede dar el gusto a Rusia en escenarios que incluso son dolorosos para los propios canadienses. En este caso, lo que ha comentado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia es que este no es un caso aislado ni común, sino un tema global muy serio que debe estar pegado a las normas de la comunidad internacional. Terminó comentando pues Anatoly Glatz, que como hemos comentado es el portavoz de este ente. ¿Qué es lo que ha sucedido? El 13 de febrero
febrero había trascendido que el gobierno del primer ministro canadiense Justin Trudeau se había negado de manera oficial a entregar a Rusia al veterano nazi Junka con el argumento de que no había un acuerdo bilateral de extradición. Según el vocero diplomático bielorruso, es completamente evidente que el gobierno canadiense demorará el proceso de manera artificial, inventando pretextos y justificaciones para poder encubrir a lo que realmente, y él considera, son criminales. Evidentemente esta, como hemos dicho, es una estrategia por parte de la administración rusa, pero de todas maneras deja un sinsabor y evidentemente ejemplifica mucho más claro cómo algunas pugnas son más geopolíticas que otra cosa. Y es que según recuerda el vocero diplomático ruso, las autoridades canadienses dejaron sin respuesta una solicitud de extradición de Vladimir Katriuk, enviada antes de la muerte precisamente de este criminal en el país en el 2015, cuando tenía 93 años de edad. Katriuk estuvo implicado en lo que sucedió en Hatyn en 1943, en la que murieron varias personas casi quemadas. Estamos hablando de un número bastante alto, entre ellas más de la mitad niños. Ahora, en ese escenario, precisamente el criminal era reclamado por Rusia y sencillamente no se hizo ningún tipo de entrega y no se hizo ningún tipo de acuerdo. Ahora, lo que está comentando el funcionario bielorruso es que en el caso de Junka, que pertenecía a la división conocida por las atrocidades contra los judíos, polacos, bielorrusos y eslovacos, será un baremo para Canadá, que dice ser un estado de derecho y civilizado, pero que desde hace décadas estaría ejecutando estrategias muy a su pesar, tal vez, pero oye, cumpliendo con las agendas de Occidente. El portavoz ha reiterado la firme condena a su país de la negativa de Justin Trudeau a extraditar a Junka, que ahora tiene 98 años. Y lo que llama la atención es también eso, que precisamente esta noticia donde Canadá no quiere extraditar a esta persona a pesar de que antes mostraron su rechazo, es algo que no sale mucho en los medios de Occidente. Evidentemente, todo es parte de la propaganda geopolítica y tampoco conviene que este tipo de noticias fastidiosas que manchan la imagen de Occidente salgan mucho a la luz. La operación militar especial rusa, como le comentan los propios rusos en el Kremlin, dice que en Ucrania, con el tiempo, se ha convertido de manera directa, y ahora ellos lo van a tratar así, como una guerra contra el Occidente colectivo. Esto lo ha comentado el día de hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El mismo dice que se inició con una operación militar especial contra Ucrania. Con el tiempo, tomó la forma de una guerra contra el Occidente colectivo. Y lo que es a día de hoy es eso, una guerra contra Occidente. El portavoz ha recalcado que se trata de un conflicto en el que están directamente involucrados los países de Occidente liderados por Estados Unidos. Esto no es una novedad, pero ahora estamos hablando de una postura rusa mucho más directa, porque ellos están considerando que ya están en un conflicto armado expresamente con Occidente. Lo que ha subrayado el propio funcionario es que eso puede provocar que la operación dure un poco más, pero no puede cambiar el rumbo de los hechos. La operación militar especial va a continuar hasta que se cumplan todas las tareas asignadas. Y aquí hay un problema. Obviamente que se cambie de discurso o que se usen calificativos de cara a la comunidad internacional puede tal vez no significar mucho, pero la realidad es que este tipo de posicionamiento por parte de Rusia diciendo que esto es un conflicto directamente contra Occidente le estaría dando razones a la administración rusa para tomar tal vez algunas medidas que precisamente Occidente no quiere que se vean, como es el caso de medidas directas contra algunos países en esta parte del mundo. De hecho, recordemos que la propia administración de Vladimir Putin empezó a mandar cartas diplomáticas a todos los países miembros de la Alianza Atlántica, hayan enviado o no, es decir, incluso le mandaron una carta a los propios turcos que no estaban en aquel momento mandando armamento a la administración ucraniana y les dijeron que, por si acaso, el envío de armamento los hace parte del conflicto y que además los objetivos válidos de Rusia eran precisamente esos armamentos cuando estén incluso en proceso de ser enviados. Obviamente dentro del territorio ucraniano, al menos de momento, pero esto invita a que el conflicto sea mucho más preocupante. Es la primera vez que un alto funcionario de Rusia habla de una guerra de Occidente en lugar de hablar, como hemos dicho, ¿no?, de la operación militar rusa en territorio ucraniano. Y sí, esto es algo que, si sigue trascendiendo, puede demostrar que la postura rusa poco a poco está cambiando, porque a diferencia de algunos otros países o de algunas otras estrategias que vemos a lo largo del mundo,
cuando se habla del Kremlin, ellos tienen tal vez una estrategia, sobre todo diplomática, mucho más trabajada, mucho más calculada, y esto lo único que va a hacer es que el escenario se salga de las manos. Evidentemente, hay que esperar a ver cuál es, sobre todo, la forma en la que Vladimir Putin va a hablar de este escenario o cómo se va desarrollando este conflicto que ya está por sus 2 años. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.